Buenas tardes, hoy vamos a hablarles de la vida de Víctor Carranza. Yo soy Juan S. Millán y mi compañero es Juan David Cárdenas. Para iniciar, vamos a mostrarles una cita que nos pareció importante. Esta es la historia de un campesino que solo cursó hasta quinto de primaria y terminó convertido en un hombre rico y poderoso. Para esto, vamos a tener la siguiente agenda. Primero vamos a tener unos objetivos, luego vamos a tener una línea de tiempo, posteriormente vamos a tener la descripción y análisis con base en el esquema analítico de la historia del empresario, vamos a tener conclusiones, las fuentes y una autoevaluación. Entonces, en primer lugar, los objetivos. Primero es nuestra tesis. La ambición de Víctor Carranza fue por controlar la producción esmeraldera en Colombia. Hizo que recurriera en funciones destructivas e improductivas tales como la monopolización del mercado, corrupción del Estado y el uso de paramilitares. También se estudian las categorías de contexto económico, político y social, relacionado con la política y el Estado, perfil socioeconómico y la conducta económica. Finalmente, vamos a mostrar que las dos de las funciones más importantes que Carranza ha desempeñado a lo largo de su trayectoria empresarial son la alerta a las oportunidades y la diversificación. Entonces, para iniciar con la línea del tiempo, Víctor Carranza nace el 8 de octubre de 1935 en Guataqué, Boyacá. En 1946, con apenas 11 años, deja sus estudios en quinto de primaria y se empieza a involucrarse a la búsqueda de las piedras preciosas. En 1954 inicia la explotación de las minas en San Juan de Boyacá. A continuación, Víctor Carranza, en su desarrollo del monopolio de las esmeraldas, logró desplazar al Banco de la República, quien había mantenido la hegemonía no solo de las minas de esmeraldas, sino de todas las minas del país, incluyendo las de sal y la de carbón. En ello, en un principio de la Revolución Mexicana, de que la tierra es de quien la trabaja. En ello, logra hacerse con la mina de San Pablo de Borbur con tan solo 26 años, con su primera mina nombrada Peñas Blancas. Posteriormente, en 1965, se da inicio a la Primera Guerra de las Esmeraldas, dado que el finado Efraín González empezó a armar grupos paramilitares con otros líderes esmeralderos para poder ampliar sus zonas de influencia y así poder ampliar sus distintos grupos de minas. Posteriormente, en 1970, llega la Segunda Guerra Verde. La Segunda Guerra Verde estaba permeada ahora ya por la incumbencia del narcotráfico, los paramilitares, de la guerrilla en las altas esferas de la política y del gobierno nacional. En ello se hizo más violenta, más encarnizada. Y también resalta que en los grupos paramilitares que se hicieron, cabe resaltar la visita del paramilitar y del mercenario Jair Klein, quien en la finca de las Autodefensas Unidas de Colombia, en Puerto Boyacá, entrenó no solo a los grupos paramilitares, sino también a hombres de confianza de Víctor Carranza, que posteriormente irían a custodiar sus diferentes propiedades en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales y en Bogotá, lo que posteriormente se conocería como el Grupo de los Centauros, uno de los mayores grupos terroristas que ha tenido los paramilitares en los Llanos Orientales. Posteriormente, ya en 1977, gracias a la intervención de la Iglesia y la nula participación del Estado, se logra llegar a una paz estable hasta el momento, gracias a la intervención de Víctor Carranza, que para el momento ya se había convertido en el mayor líder hegemónico del gremio, dado que había logrado firmar el acuerdo de paz y fuera de eso había logrado hacerse de las mayores concesiones por parte del Estado en las minas del municipio de Quipama, Boyacá. Ya en 1990, dado unas condiciones de mercado muy especiales en las que distintos aumentos de demanda de contrabando que llegaban esmeraldas en países como Zimbabue y Zambia, estaba colapsando el mercado, a la vez que las nuevas técnicas de economía sostenible estaban exigiendo una minería más socialmente responsable. En ello, las grandes casas de joyería estaban exigiendo una joya socialmente responsable. En ello, el Estado colombiano también hacía parte en una presión sobre el mercado laboral, sobre el mercado ambiental, y estaba exigiendo una nueva serie de regulaciones. En virtud de eso, Víctor Carranza decide asociarse con una empresa americana que se llama Tecminas, el cual era el ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, quien logró invertir gran parte de todos los recursos y así hizo diversificar la empresa, aumentando en ductos de ventilación, nuevas formas de perforación y la mejora de vida de casi 5.000 personas en todo el occidente boyacense. En 1991 aparecen las primeras investigaciones contra Víctor Carranza, pero en ese momento no se le acusa por sus vínculos con los paramilitarismos, ni por testaferrato, ni por ninguno de los otros crímenes que más adelante se conocerían. Se le acusa principalmente es por la tortura de lo que fue el contador de la mafia, de Alonso Jesús Vaquero, alias Vladimir, ¿cierto? Por su secuestro, su tortura y su posterior asesinato. Ya en 1992 aparece en la lista de Forbes como uno de los pocos hombres con más de $1.000 millones. Para que se hagan una idea,
Leopoldo II, quien fue el rey de Bélgica, tuvo una suma aproximada con el monopolio de todo un país, el Congo belga, equivalente a la fortuna que hizo en su vida Víctor Carranza, la cual ya para el momento estaba muy diversificada, ya que él vio las distintas oportunidades que brindaba el mercado. En ello tenía diferentes acciones en empresas ganaderas en el Meta, tenía fuente de finca de raíz en Bogotá, en Medellín, en las principales ciudades, tenía cadenas hoteleras en Villavicencio y en San Andrés, y su principal fuente de recursos seguía siendo la explotación minera con la propiedad de diferentes empresas mineras en acciones y cotizaba en bolsa. Adicionalmente, ya en 1998 fue enviado a la cárcel, por lo que mencionamos anteriormente, pero sin embargo ya empiezan a aparecer sus principales investigaciones acerca de sus nexos con los paramilitares. El procurador de la época lo llama a indagación por su presunta participación y creación en grupos paramilitares de la finca de Porvenir, en la cual se había hecho un englobe de más de 5.000 hectáreas que había dado el Estado en baldíos a más de 27 personas diferentes. En ello, la hermana de Víctor Carranza logró hacerse con las 27 fincas en un tiempo posterior a la adjudicación, lo cual posteriormente sería explotado como fincas ganaderas y custodiado por grupos paramilitares. Ya en el 2001 queda en libertad dado la precariedad de pruebas y porque se logró una presunción de inocencia. Los investigadores de la época denuncian que las más altas dignidades del Estado fueron a presionar a los investigadores para que lo dejaran libre, ya que presumían que era un hombre inocente. Asimismo, el Estado no logró demostrar su culpabilidad. Ya en el 2002, Carranza había formado ya uno de los grupos paramilitares más grandes de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes los indican no solo como un financiador, sino como uno de los principales fundadores de ese grupo armado, en el cual se le atribuyen distintas masacres como la de Puerto Boyacá o la de Maperipán. Ya para el 2004, su negocio era tal que la diversificación se sentía en todos los renglones de la economía. Fue así que para el momento de su muerte, ya en el 2013, dejó la herencia más grande de Colombia, a sus 77 años. Bueno, ahora como lo habrán visto, a lo largo de toda la línea del tiempo hemos tomado diferentes aspectos sobre el análisis esquemático de la historia del empresario. Entre esos pues está el contexto económico, político y social, la relación con la política del Estado, el perfil socioeconómico y la conducta económica. En el perfil socioeconómico podemos ver factores como su lugar de nacimiento, su clase social y su escolaridad, lo que hicieron que al fin y al cabo Víctor Carranza se tuviera que desempeñar como un minero. Adicionalmente, con su conducta económica, con alerta a las oportunidades, siempre viendo qué era lo mejor para su empresa y para todos sus negocios. También con la diversificación de inversiones, también se logró observar que Víctor Carranza quería seguir diversificando toda su fortuna, tener mucho dinero, pero en muchas partes y no solo en una. Por eso, cuando está su muerte, este deja más de 1 millón de hectáreas escritas a su nombre. En ello podemos resaltar también su contexto económico y político y social. Creció en una familia muy pobre, de muy escasos recursos de Boyacá, en la cual toda su familia se había manejado acerca de la minería. En una familia de 5 hermanos, en un contexto en el que distintos grupos guerrilleros, de guerrillas liberales y guerrillas conservadores, se estaban disputando la zona. Asimismo, cuando se hizo el auge de las esmeraldas, ya a inicios del siglo, la zona se encontraba en constante disputa por distintas partes y actores de la zona. Asimismo, la relación con la política y el Estado. Víctor Carranza logró hacerse no solo partícipe de distintas concesiones, sino logró ser uno de los pocos hombres que la justicia no ha podido tocar en Colombia. Pese a que más de 7 ex jefes paramilitares declararon en su contra por la presunta creación de distintos grupos armados, llegándolo incluso a denominar el zar de los paramilitares en la testificación que hizo alias el Alemán en los Estados Unidos. Las conclusiones. En ello podemos resaltar que Víctor Carranza fue uno de los principales promotores de las distintas masacres más sangrientas de Colombia, como fue la de Maperipán y la de Puerto Boyacá. 2 hechos que sin duda desgarran la crueldad de este gremio del minero. Otra de las importantes conclusiones son sus funciones improductivas. Claramente, su estrecha relación con el Estado hizo que Víctor Carranza tuviera un monopolio de todas las esmeraldas de Colombia. Adicionalmente a esto, como ya fue mencionado, al final de su muerte tenía 1 millón de hectáreas que no eran productivas, simplemente estaban a su nombre y no eran utilizadas. Finalmente, también toca resaltar que gracias a su visión, a su poder de negociación, a la alerta de oportunidades y a su diversificación, Víctor Carranza fue uno de los empresarios más grandes del país.
Bueno, consultamos distintos tipos de fuentes, principal, fuentes secundarias, en el cual nos informamos sobre todos los distintos procesos jurídicos, económicos, sociales que abordaron la época. Finalmente, como autoevaluación de nosotros, creemos que hemos hecho un buen trabajo. Ha sido difícil manejar información desde fuentes secundarias y sobre todo que no hay mucha información de la vida como un empresario de Víctor Carranza. Sobre todo hay información sobre sus nexos con paramilitares y sus problemas judiciales, más no de su vida como empresario. Este fue un trabajo desarrollado para el CBU de Empresariado del Desarrollo Colombiano a cargo del profesor Fernando Londoño. Muchísimas gracias.